Ok, bueno, muchísimas gracias a todos. Un cordial saludo desde Bucaramanga. En el día de hoy, pues me he comprometido con este tema. Quiero declarar que la elección, pues, ha sido de mi parte y el enfoque, el contenido de la misma lo he diseñado como parte de mi declaración de conflicto de interés. Eh, Hablar de PrEP es muy relevante y estamos todos a la expectativa de cómo poder tener más a la mano esta herramienta que, como les voy a mostrar, tiene una evidencia ya consolidada de su eficacia y de la efectividad en el mundo real para prevenir la infección por VIH. Y por tanto, pues quiero hacer un recorrido mostrándoles la evidencia, quiénes son los mejores candidatos para recibir PrEP, qué opciones tenemos disponibles, porque como vamos a revisar, pues hay en este momento una serie de medicamentos, pero que se han estudiado ampliamente, pero que a la mano o lo que está aprobado por las agencias regulatorias y ahora para el escenario de Colombia, pues tenemos más al alcance, pues el uso de tenofovir, pero es un camino muy interesante que se está recorriendo y que seguramente va a ser una herramienta también muy útil en la prevención para el sistema de salud de Colombia. Y un mensaje y sobre todo lo que pensé que es central para esta presentación del día de hoy, porque sé que muchos de ustedes han venido muy interesados, han estado al tanto del tema, es cómo acoplar el uso de la profilaxis preexposición en una estrategia integral de prevención, que creo que es lo que más, o el aspecto más importante que debemos tener todos presentes quienes trabajamos en la atención de enfermedades infecciosas. Eh, Sabemos y desde hace muchos años se ha tratado de luchar por contener esta epidemia y desde un principio, habiendo identificado los mecanismos de transmisión, las condiciones específicas que llevan a que un individuo tenga un mayor riesgo de que adquiera este virus, pues también se ha tratado de explorar esas estrategias de prevención y todos conocemos pues herramientas o intervenciones que tienen un grado menor o mayor de efectividad. Y en medio del uso de medicamentos, ya para la terapia, pues surge este enfoque y por eso se ha acuñado este término y esta sigla que se ha aceptado prácticamente de forma universal y por eso en el escenario de los trabajadores de salud, pues hablar de PrEP prácticamente pues ya estamos de acuerdo en que es el uso de medicamentos antirretrovirales por un individuo que es negativo, que es decir, que no está infectado, con el objetivo de reducir el riesgo de adquirir la infección. Esos conceptos es muy importante que los tengamos todos en cuenta, que todo el equipo de salud esté manejando muy bien este lenguaje, porque vamos a ver que una de las condiciones claves para que tengamos éxito en la adopción de esta estrategia de prevención es la adecuada transmisión de la información a las personas que están interesadas, a nuestros pacientes a su entorno, que probablemente es donde están los individuos que tienen un riesgo aumentado y que probablemente se van a beneficiar mucho más de este abordaje. Entonces, en el espectro de prevención, pues tenemos, como muestra esta diapositiva, pues diferentes momentos. Nosotros, en la cotidianidad pues, de los programas de atención integral de VIH, pues trasegamos usualmente con el paciente pues que está ya con un diagnóstico y la evidencia en muchos ensayos clínicos y las cohortes en diferentes lugares pues han mostrado cómo el lograr estar indetectable, estar adecuadamente manejado tiene un impacto en la prevención de VIH. Entonces el tratamiento
se ha reconocido y sabemos que es una herramienta poderosa para evitar la transmisión a través de muchos estudios que son aplicables a las poblaciones como la de hombres que tienen sexo con hombres, las parejas serodiscordantes, y como lo mencionaban anteriormente, obviamente la transmisión pues vertical, es claro. Pero está el otro grupo de personas que la población que idealmente deberíamos impactar, ¿cierto? Y es lo que pocas veces podemos hacer en los programas, a veces estamos muy desvinculados con los procesos de prevención. Entonces, obviamente las conductas seguras son transversales a todo este espectro, pero en este grupo de personas, pues también los medicamentos pueden jugar un papel en la prevención de la transmisión de VIH, ya sea inicialmente o ya hemos recorrido un camino con el uso de la profilaxis post-exposición, y ahora más recientemente, entonces, con la profilaxis preexposición, que es antes de que ocurran esas situaciones en las que un individuo puede verse expuesto a VIH. Pero un aspecto que es claro en cualquiera de estos escenarios es que no es solamente un medicamento, no es solamente una intervención farmacológica, sino todos estos aspectos de comportamiento, el apoyo que nosotros como sistema de salud, como expertos sanitarios podemos dar a las personas o al entorno que nos rodea para garantizar que estas medidas sean conocidas y que a su vez sean adecuadamente utilizadas. Y más teniendo en cuenta que las poblaciones claves siguen siendo o siguen aportando más del 50% de todas las infecciones nuevas que ocurren cada año a nivel global. Y este escenario también es el mismo que tiene Colombia. Entonces, esta gráfica lo que nos ilustra es la distribución de los diagnósticos nuevos de acuerdo a ONU-SIDA, y de acuerdo a poblaciones claves, cuando siguen siendo, por ejemplo, los clientes de trabajadores sexuales, los hombres que tienen sexo con hombres, los usuarios de drogas endovenosas, quienes tienen, donde uno podría enfocar mucho más estas terapias o estas intervenciones. El resto de la población también, obvio, es un volumen importante, pero para hacerlo exitoso y costo efectivo, pues muchas de estas intervenciones, como les voy a mostrar, se hacen sus resultados manifiestos cuando uno focaliza con estrategias bien diseñadas y estudiadas para este grupo, para estos grupos. El riesgo de adquirir VIH por diferentes rutas de exposición, pues también se ha estimado desde hace muchos años a través de estudios de cohortes, a través de algunos modelos animales, y esta, pues sabemos que la exposición pues, directa a sangre, la exposición a sangre contaminada, pues afortunadamente esto hoy en día no tiene un impacto tan grande, pero el uso de jeringas, los usuarios de drogas endovenosas, infortunadamente, es un problema bastante relevante, pues no por ahora en nuestro medio, pero sí sabemos el incremento de los usuarios de heroína en algunas zonas del país. Y pues en la vida sexual, pues sí, definitivamente la más reportada en todos los estudios o toda la vigilancia epidemiológica, y específicamente pues ciertas conductas como la relación anal receptiva, que pues tiene un riesgo bastante alto. Entonces, a raíz, habiendo identificado, teniendo claro que estas situaciones ameritan hacer un enfoque pues integral, se llega al punto de utilizar la terapia o medicamentos como una estrategia de prevención.
Y miren que yo les pongo algo aquí, historia de precios, porque es que ya hay un camino recorrido que ya prácticamente supera la década. Y nosotros en Colombia hasta ahora estamos teniendo, digamos, la oportunidad ya más cercana desde el punto de vista regulatorio, de una guía y obviamente la preparación para hacerlo un poco más extenso a las personas que seguramente lo necesitan más. De los ensayos clínicos con este propósito empezaron hace más de una década y miren que ya desde el 2012 la FDA tiene aprobado el uso de tenofovir disoproxilo como una estrategia de profilaxis. Y vimos cómo hace más de 6 años muchas de las guías en diferentes continentes, en Estados Unidos, en europeas, a raíz de esta evidencia, respaldan o introducen módulos para el uso de profilaxis preexposición en el marco de un paquete integral de prevención para VIH. Y aquí les vuelvo a insistir con esto, porque como vamos a ver en los ensayos clínicos y todas las experiencias que soportan su uso, pues no solamente es la prescripción de un medicamento, es un paquete integral de prevención. Y pues ya en la vida real, en escenarios donde hay alta incidencia, se ha podido implementar estos programas en lugares desarrollados como en Estados Unidos o en el África subsahariana tan golpeada por la epidemia, pues hace ya algunos años se empieza a ver las bondades de esa intervención con disminución de la incidencia en poblaciones claves. Poder tener un fármaco para profilaxis preexposición, pues es producto de una evaluación muy juiciosa y estas son algunas de las características que deben tener un fármaco candidato a ser evaluado en este escenario, ¿no? Tener una gran actividad antiviral, una elevada barrera genética, excelente tolerabilidad para que pues, la persona que esté expuesta pues se mantenga, sea adherente, baja toxicidad, que según las características farmacocinéticas de este fármaco permitan una dosificación lo más cómoda posible, ojalá una vez al día y eventualmente intervalos más largos, y además que se logren unas adecuadas concentraciones que permitan su acción en las células pues, de la sangre, la mucosa rectal, los fluidos genitales, por donde puede ser la vía de entrada para el virus, y obviamente que el costo relacionado con el suministro de estos fármacos pues sea alcanzable para que la mayor parte de las personas lo reciban y que sea costo efectivo. Aquí esta diapositiva nos ilustra los ensayos clínicos que fueron pues como los pasos iniciales para evaluar en la utilidad que tenían esta intervención. Entonces, muchos de ellos se enfocaron inicialmente, digamos, en los grupos de más riesgo, pero también es destacable que se introducen o se evalúan también en poblaciones como las mujeres. Vemos el problema tan creciente de casos de VIH en mujeres en África subsahariana, donde pues, el impacto y la epidemia pues prácticamente ahora está afectando mucho más a las mujeres y pues los usuarios de drogas intravenosas. Aquí hay ensayos clínicos, pero también empiezan también a esbozarse ensayos clínicos de etiqueta abierta que se prolongaron y prácticamente cohortes que ya tienen una información de muchos años. Y yo les quiero resumir acá con esto. Miren, en el año 2010 tenemos estas primeras publicaciones con poblaciones diversas, que incluyen latinoamericanos, africanos, con un periodo pues razonable de seguimiento, con diferentes financiadores, ¿sí? Que pues no solamente es el interés de la industria farmacéutica como tal por un beneficio que puede tener, digamos, un mayor número de usuarios, sino porque realmente es genuino el hecho de tratar de tener el mayor número de posibilidades de controlar la infección. Y pues teniendo en cuenta las características que les mencionaba de un medicamento con estas características, pues uno de los que más se ha utilizado es tenofovir.
Obviamente, en este momento hay ensayos clínicos en curso y hay otros aprobados de otros antivirales, pero el que está más estudiado y el que tiene en este momento aprobación de muchas agencias regulatorias, considerado en muchas guías, y como lo vamos a ver pues en nuestra nueva guía de atención en Colombia, pues está tenofovir, porque como vamos a ver, pues los estudios donde ha tenido o el más estudiado y el que tiene esas características por ahora que lo hacen factible para uso en diferentes poblaciones. Vemos entonces que en ese es un seguimiento de casi 3 años, de 2.500 hombres que tienen sexo con hombres, y se ve la reducción de la incidencia en esta población. Inicialmente ustedes ven que esa reducción del riesgo pues va oscilando entre 40, 60, en el mejor de los ensayos clínicos, es decir, en que tiene mejor desempeño, y en la vida real pues superando una eficacia, una reducción de la incidencia por encima del 90-95%, que como vamos a ver, pues va a depender mucho de la población, de la adherencia que tuvieron durante el seguimiento, y que cada vez siempre hemos entendido que las terapias, sea preventivas, el manejo de VIH, de cualquier medicamento, pues uno tiene que tratar de personalizar. No todos los individuos son iguales, todos tienen diferentes comportamientos que pueden afectar la adherencia, que pueden afectar las concentraciones del medicamento, y por tanto ver estas oscilaciones en la eficacia. En el 2012, por ejemplo, está este estudio que es el uso de PrEP en parejas heterosexuales en una zona de alta prevalencia en Botswana. Y miren ustedes que pues evalúan hombres y mujeres, y vemos una reducción que va alrededor del 62%. En este estudio, por ejemplo, se ve que para el caso de las mujeres, pues ese nivel no fue tan alto, cosa que se reprodujo en algunos otros ensayos que han involucrado a mujeres, lo que lleva a la necesidad de evaluar como estrategias diferentes para las mujeres, porque aquí hay muchas cosas que cuando uno mira esos estudios con cuidado, que pudo afectar la adherencia de ellos, pues como nos lo contaba la doctora Claudia, infortunadamente las mujeres siguen siendo víctimas de una disparidad en el acceso a las medidas de protección, a ciertas conductas sociales que restringen, digamos, su libre elección. Y miren que esto puede incluso afectar cómo ellas participan incluso en el marco de un ensayo clínico. Y por eso ver que eventualmente no se veían los mismos resultados que se daban en los hombres. Y en el caso de usuarios de drogas endovenosas en el sudeste asiático, este estudio permitió evaluar la bondad y el impacto positivo de la reducción en un grupo de tan altísimo riesgo que tiene la posibilidad o una alta exposición a VIH, no solamente por compartir jeringas, sino porque también muchos de ellos, la consecución de los mismos es a través del negocio pues pagado por sexo. Entonces es clave, y en ellos también se evalúa este aspecto. En las estrategias y los estudios que les mostraba hasta ahora, vemos que ha habido diferentes modalidades de suministro de medicamento. Básicamente, estos anteriores estudios con tenofovir solo o tenofovir en tricitabina en forma diaria. Sin embargo, lo que les mencionaba, no todas las personas tienen un riesgo continuo. Hay personas que eventualmente su periodo de riesgo está delimitado de pronto a los fines de semana, a ciertas actividades, y este fue otro estudio que surge como una dosificación diferente,
que es la profilaxis de exposición por demanda, que es con unos intervalos no de dosis diarias, sino aquí les menciono pues como la estrategia que propone este estudio franco-canadiense, en el cual incluye hombres que tienen sexo con hombres y un seguimiento pues relativamente corto, pero que muestra que esta estrategia también es igualmente efectiva para la reducción del riesgo y para pues, la reducción de la transmisión. Entonces, esto nos va enseñando que el uso de tenofovir, ya sea en una dosificación diaria o en una dosificación a demanda, parece ser efectiva, es efectiva y más adelante les muestro que es prácticamente equivalente. Y la razón por la cual sustenta las recomendaciones en muchas guías que se puede, digamos, ofrecer de esa manera. Ahora, pues tenemos una de las preocupaciones que surgen alrededor del uso de tenofovir, disoproxilo, pues el efecto sobre la función renal y el metabolismo óseo, y entonces en la medida que está la disponibilidad de TAF, pues también se diseñó ensayos clínicos en este estudio, el estudio Discover, para evaluar o comparar si esta molécula tenía esa misma utilidad y eficacia para la prevención. Y eso quiero volverles a recalcar que, por ejemplo, en este estudio se incluyeron hombres que tienen sexo con hombres y mujeres trans, y en la inclusión, pues se consideró alto riesgo aquellas personas que tenían en los últimos 3 meses más de 2 episodios de relaciones no protegidas o que tenían evidencia de gonococo, clamidia o sífilis en los últimos 6 meses. ¿Sí? Y aparte de las intervenciones que mencionamos acá, miren, fueron aleatorizados para recibir unos TAF, ¿sí? Y el otro grupo para recibir tenofovir soproxilo, y se hace un seguimiento a 96 semanas y este estudio tiene una prolongación de etiqueta abierta. Es importante que aparte de esas intervenciones está en el ensayo clínico otra serie de servicios de prevención, y cuando ustedes miran todos estos ensayos clínicos, ese es el común denominador. Yo les insisto en esto porque cuando nosotros adoptamos alguna intervención farmacológica, uno siempre tiene que procurar seguir, ¿cierto?, lo que el ensayo clínico demostró, y es como la validez externa de esos estudios, que yo reproduzca casi las mismas condiciones, porque sabemos que ellas de alguna u otra manera pues también van a tener un impacto en ese resultado. Entonces esto no solamente incluye el suministro farmacológico, sino también pues el acceso a los preservativos, la consejería al momento que ingresan al ensayo clínico, y cada 3 meses de estar insistiendo en la importancia de la adherencia, no solamente del medicamento en evaluación, sino también de las otras intervenciones. Para este ensayo clínico se esperaba que la incidencia fuese de más o menos más de un caso por cada 100 personas en seguimiento año. Lo que se encontró es que realmente TAF no es inferior al tenofovir disoproxilo, ni a las 48 ni a las 96 semanas, es decir, tiene un desempeño igual para prevenir VIH como previamente se había demostrado. Y recordemos esto, que fue una prescripción diaria para este estudio. Entonces, esta es una de las evidencias que sustenta el uso de TAF también en este escenario. Entonces, lo que es el común denominador para estos estudios, y cuando se revisa pues la reducción de la incidencia de los casos en estos ensayos, es que sin duda la adherencia a la recomendación, ¿sí?, que se evalúan estos ensayos de diferentes maneras, unos con conteo de tabletas, otros a través de niveles plasmáticos del medicamento, pues es lo mismo que ocurre cuando en los ensayos, en los programas de atención de VIH, ¿cierto? Usuales en una persona que sí ya tiene la infección, pues la adherencia
va de la mano con que haya una mejor eficacia en, en este propósito. Miren ustedes que en los estudios que involucraron mujeres se observó una eficacia baja, ¿sí? Pero cuando se evaluó qué era lo que pasaba con estas mujeres, se encontraba que en ellas sí hubo problemas de adherencia, que tienen que ver con unos factores que no es como tal un medicamento, de pronto unos factores sociales, y pues sí hay un reconocimiento que las concentraciones de tenofovir en la mucosa vaginal pues pueden ser un poco inferiores a lo que se observa en la mucosa rectal, pero que básicamente el problema sí tiene que ver más es con esa adherencia a estas intervenciones. Entonces, si miramos estas dos estrategias con la pauta a demanda, que usualmente es lo que una prescripción que se ha resumido como 2-1-1, pues se tenía ya los datos del estudio Hypercare del año 2015 que habían demostrado pues que esa dosificación a demanda podría ser igualmente efectiva, y para eso se diseñó entonces y se reprodujo este estudio en Francia, que es un estudio pues de etiqueta abierta, también igual en individuos que alto riesgo, y se les hace su seguimiento y vuelve y juega en estos estudios clave ese paquete integral de prevención, que no es solamente la prescripción de la terapia o la participación como tal en el ensayo con la parte de medicamentos, sino el suministro de preservativos, la consejería y la evaluación del riesgo, porque este no es constante, va cambiando y hay ciertos factores que pues lo van modificando, ¿cierto? Para este estudio se incluyeron más de 3.000 participantes en 26 lugares, y se tuvo en cuenta pues la incidencia que venía presentando en esta región como referente para eh, en ver la eficacia o la reducción del riesgo de la transmisión de VIH en estas regiones. Vemos que en este estudio más o menos la mitad se estuvieron recibiendo diariamente el medicamento, y el otro grupo pues a demanda, y lo que se observó pues en general es que estaban muy balanceados pues las características. Cuando vemos el número de relaciones sin protección, ¿cierto? En los grupos que habían optado por el uso diario, pues sí tendría a ser un poco pues, más alto que en aquellos que lo hacían por demanda. Y también pues el caso del número de compañeros sexuales. Entonces, eso pues nos orienta que la decisión de que un individuo pues, elija una u otra terapia es pues por su conocimiento de los comportamientos y los factores que pueden llevar a que tenga una mayor exposición, y que por tanto sea deseable mejor una exposición diaria para garantizar unos niveles muy estables del medicamento. ¿Y qué encontraron en esta cohorte y en este seguimiento? Que realmente se logró una reducción por encima pues, de los niveles que se habían estimado, tanto en los que recibían la terapia diaria como a demanda, ¿sí? Esto fue muy simple, o sea, fue igual en ambos grupos, y se estimó que para esta cohorte con las intervenciones dadas, pues 361 casos nuevos de infección por VIH se evitaron. Entonces, este es otro ensayo que nos muestra pues un escenario muy real de pacientes en programas en una región, que las dos modalidades pueden ser efectivas. Y obviamente pues esto se ha reproducido en muchos otros lugares del mundo. En San Francisco hay cohortes publicadas, y la incidencia, por ejemplo, estimada para este periodo era más o menos de 9 casos por 100 personas año de seguimiento,
y con la intervención, con esta cohorte, en este periodo no se presentó ninguna infección por VIH, a pesar que hay otros indicadores en estas cohortes que muestran que pues, hay un alto riesgo, entre ellos tasas de ITS muy altas a los 6 meses de estar en la cohorte de PrEP, y pues la disminución de uso preservativo. A manera de resumen, entonces, la incidencia de VIH en personas expuestas a PrEP claramente disminuye en todos los escenarios, en ensayos clínicos, en la vida real, en la práctica, ¿cierto? Y que esto ocurre de manera, pues en general, similar tanto en hombres que tienen sexo con hombres, en usuarios de drogas endovenosas, en parejas serodiscordantes. Y en esta última parte, miren que se menciona una nueva estrategia que es la de los anillos. Se habla de los anillos con dapivirina, que es otro antiviral que, dado lo que les mencionaba de la experiencia con mujeres, pues había que hacer o diseñar una estrategia diferente. En este caso es un medicamento que se libera en un anillo que se usa intravaginalmente y que también en los estudios ha demostrado este beneficio de un desempeño muy bueno en mujeres, lo cual ha llevado que la OMS lo recomiende. Entonces, a raíz de toda esta evidencia, pues los organismos regulatorios, aquí me refiero a CDC, que hace como un resumen de esas recomendaciones. Estas son las guías del 2017, pero si uno ve muchas de las guías que se están utilizando, tienen los mismos criterios porque la idea es reproducir lo que se hacía en los ensayos clínicos. Primero, identificar quiénes serían las personas que tienen o tendrían mayor beneficio para recibir esta terapia, ¿cierto? Y se basa obviamente en las conductas y la tamización a través de identificarlos por la presencia de una ITS, básicamente sífilis, gonococo, clamidia. Y en el caso pues, de los usuarios de drogas endovenosas, porque ellos realmente pues, tienen un riesgo muy alto. Aquí volvemos, esta es una intervención para personas que no tienen VIH, entonces uno de los aspectos claves es que se haya descartado VIH antes de iniciar, que no tengan una clínica que les sugiera una infección aguda y que en estos casos uno debería hacer un esfuerzo para, con pruebas diferentes, a pruebas serológicas, sino idealmente con una prueba molecular, identificar que no estén en un periodo de ventana y además que se haga tamización para otras condiciones que en el acercamiento al sistema de salud con la intención de prevenir VIH, pues la idea es que se prevengan otras infecciones. Entonces aquí, eso es algo que cada vez pues también hay algunos estudios como las oportunidades para, por ejemplo, vacunarlos para hepatitis B, las oportunidades pues para prevenir otras ITS en el marco de la atención con PrEP. Y para el caso teniendo en cuenta la evidencia que les mencionaba, entonces el uso de tenofovir, dixoproxilo, está aprobado por FDA por regímenes diarios, ¿cierto? Para hombres que tienen sexo con hombres, mujeres heterosexuales y usuarios de drogas endovenosas y que tengan esta depuración de creatinina. Y en el caso de TAF, este medicamento solamente está aprobado pues para hombres que tienen sexo con hombres, porque en el caso de mujeres, pues lo que les mencionaba, este medicamento como tal no se ha evaluado ampliamente en este grupo y probablemente su efectividad por experiencias previas puede ser un poco más baja. Entonces, en el caso de mujeres, pues lo ideal, la opción sería con tenofovir dixoproxilo. Dentro de las metas que nos hemos planteado para contener el efecto de la pandemia, pues obviamente la prevención ya con el uso de PrEP se volvió otra estrategia y pues ya Naciones Unidas también nos plantea el tener más personas que estén involucradas en esta modalidad de prevención. Se planteó una meta que para el año anterior hubiese 3 millones de personas recibiendo PrEP, de acuerdo a las estimaciones de aquellos con más riesgo.
Pero bueno, se estimaba que fueran esos, pero la meta, o sea, en el segundo trimestre, cuatrimestre de 2021, apenas 1.300.000 personas reciben PrEP, y pues el año pasado se tuvo 1.5 millones de infecciones nuevas. O sea, esta meta no está cumplida. Aquí se ven los países en América que han implementado PrEP, nuestros vecinos pues lo tienen. Colombia, pues sabemos que ya está en un camino, que lo que tengamos, pues, digamos, asequible a nuestra población. Entonces, aparte de estos aspectos, pues, que son del riesgo como tal de infección, pues también tenemos que identificar que realmente, qué personas candidatas a PrEP, pues, tienen los mejores perfiles para que realmente su uso se mantenga en el tiempo, haya una buena retención en programas y que pues hagan un buen uso de ellas. Sabemos que muchos de los estudios que se publican alrededor de esa caracterización pues están alrededor de este modelo que tiene que ver con los conocimientos, actitudes y prácticas, la información que tiene el individuo, las creencias, y qué es lo que él realmente hace para protegerse. Y eso es algo que nosotros, los clínicos, deberíamos tener muy claro también cuando una persona, pues para abordar a una persona y poderla ilustrar, y que tenga muy claro el alcance que tiene la terapia, la importancia de que no debe estar infectado, que tomar PrEP implica unos compromisos en aras de detectar tempranamente infección y evitar pues efectos adversos asociados que, aunque son vagos, pues no están exentos de ellos. Entonces, identificar esas características es clave, y un aspecto que debemos tener y que debe ser muy adaptado a nuestro medio es tener herramientas que los clínicos, o pues no solamente los clínicos, la idea es que todo el equipo de salud esté enterado de PrEP y que puedan implementarlo. Y esto es una pregunta también que surge: ¿dónde se debe suministrar PrEP? ¿Son los programas de VIH o eventualmente debería estar en otros escenarios que sean más cercanos a la población, en los programas de planificación familiar, en la consulta médica básica, de acercarnos un poco más a las personas que realmente lo necesitan y que se pueda abordar adecuadamente y evitar el estigma que probablemente pueda surgir cuando PrEP se entregase solamente en programas de VIH? Entonces, esta ya pues nuestros colegas en Cali han recorrido un camino y lo han liderado. Aquí ya pues hay publicaciones de estas, que se trata de validar escalas de cómo evaluarlo. Me pareció muy interesante este estudio de nuestros colegas de la Corporación de Lucha contra el SIDA. Sé que el doctor Martínez también estuvo colaborando con esta publicación, y es tratando de medir en población, pues en esto se involucraron, es una encuesta online de hombres que tienen sexo con hombres, en las que se va evaluando diferentes esferas sobre el conocimiento, sobre las actitudes, sobre las prácticas que tienen las personas alrededor de prevención de VIH, y la intención de recibir PrEP como una evaluación de esta herramienta y la preparación. Lo que nos mostró este estudio es que, y que pues se reproducen muchos otros, que las personas mejor informadas tienen actitudes positivas, que aquellos que están más motivados son los que pues tienen hay menos rasgos o estigma, y tienen unas conductas más positivas, y además son capaces de tomar decisiones de verdad efectivas en cuanto a prevención, o sea, llevan a la práctica lo que piensan, y que aquellos serán los que, o por lo menos los que manifiestan un mayor interés en utilizar PrEP. Entonces, en eso tenemos que trabajar. En una buena comunicación y reforzar esas actitudes positivas de prevención para que pues, se identifiquen adecuadamente las personas que lo deben recibir. Los riesgos, pues, sabemos, son medicamentos. Estamos hablando pues de tenofovir. Muy pronto pues tendremos mayor conocimiento, por ejemplo, de dapirida, pero en general lo que se sabe hasta ahora por los ensayos clínicos es un medicamento muy seguro, que no va a generar pues
que puede generar una buena aceptación sin mayores efectos adversos, y las otras que digamos como el futuro, que es los inyectables en el caso de cabotegravir. Con ellos iremos aprendiendo. Por ahora nos enfocamos en tenofovir. Tenemos que saber que en los estudios pues se ha evaluado el efecto sobre función renal, densidad mineral ósea, y cada uno de estos aspectos pues tenemos que tenerlos presentes a la hora de ir diseñando cómo va a ser esa estrategia de entrega o de acceso a PrEP en nuestra población. El tema de la adherencia lo trasegamos día a día en los programas de VIH, y esta también ha sido la realidad para los lugares que lo han implementado. En este estudio nos muestran, bueno, es una revisión sistemática en la cual en los primeros años de implementación de PrEP en Estados Unidos, en ciertos estados, pues mostraban que la retención a 6 meses era muy baja, ¿sí? Pero esto ha venido mejorando en la medida que la gente entiende y que los servicios de salud también entienden las bondades y cómo buscan nuevas herramientas para que las personas se mantengan en los programas. Y miren ustedes que para el año 2017 lograban que los pacientes a los 6 meses hasta el 70% seguían haciendo el refill pues, de su prescripción de tenofovir. Obviamente hay poblaciones en que les cuesta más trabajo, entonces los hombres jóvenes, las mujeres y los afrodescendientes, lo que han observado por lo menos en Estados Unidos. Entonces para esto nos tenemos que preparar. En los hombres jóvenes probablemente donde se beneficiarían más, pues no están muy propensos a mantenerse en la terapia. Y hay muchas razones que llevan a que un individuo no esté en la terapia, y todas estas, pues, por ejemplo, el costo, la cobertura, es una cosa que en este momento estamos mirando, quién va a cubrir el tratamiento, y si una persona se compromete a hacerlo por su cuenta, bueno, la implicación que debe hacer para eso, ¿cierto? Entonces, son aspectos que todos debemos conocer y ir abordando en aras de poder ofrecer de verdad un contexto de éxito para PrEP. COVID pues afectó absolutamente todo, y miren que en esa adherencia, por lo menos en esta publicación de AIDS, que es un abstract, pues muestran que al menos en unos programas en Boston, durante la primera 4 meses de la pandemia en Estados Unidos, el 85% de los test de VIH se redujeron, y además disminuyeron los usuarios nuevos de PrEP. Pues probablemente pues el aislamiento pues teóricamente debió llevar a una disminución de las exposiciones, pero pues no lo sabemos, pero sí claramente afectó esa adherencia. Entonces, los datos en función renal, en salud ósea, pues también están evaluados en estos ensayos clínicos. Realmente es un pequeño impacto, de pronto donde sí tenemos que pues, hacer énfasis son individuos en los cuales pues tienen ya condiciones que pueden facilitar su deterioro, como los pacientes hipertensos, los diabéticos, y en el caso de la densidad mineral ósea, pues también se observó un cambio, pero los pacientes recuperaron esa densidad después de suspenderlo. Sin embargo, tenemos aún dudas qué va a pasar, porque pues, la idea de una profilaxis que es exitosa, y mientras, digamos, no hay una opción, es probable que muchos de estos pacientes se mantengan muchos años recibiéndola. Entonces, obviamente un efecto acumulativo pues probablemente sí pueda impactar, y obviamente deberíamos estarlo vigilando con más cuidado, especialmente en personas que ya tienen factores de riesgo. Y lo otro es pues de pronto la posibilidad que ocurran o se identifiquen casos con resistencia. Esto es una cosa que realmente por ahora no podemos decir que el uso de PrEP haya llevado a aumento o que los pacientes o los casos de escape pues sean atribuidos a resistencia inducida por la terapia, sino la mayor parte parece ser que tienen una exposición antes que se alcancen los niveles terapéuticos, y reciben virus con que ya tienen estas mutaciones. Y esto es la importancia de identificar muy bien a los pacientes e identificarlos tempranamente.
Y entonces hay unas recomendaciones de monitoreo de estos que están pues en las diferentes guías y ahora pues en las colombianas también está ahí. Entre ellos pues es claro que la adherencia es transversal, todo el tiempo debemos estar preguntando y evaluando muy bien cómo lo están tomando y que lo están haciendo en la forma que se les ha indicado. Evaluar pues, que no haya una infección nueva y la consejería, el seguimiento de la función renal, sobre todo en las personas que tienen más riesgo. Y otra cosa que es clave es las pruebas de ITS a los individuos aún estén asintomáticos. Porque esto pues pues es una de las dificultades o de los retos que se han identificado tanto en los ensayos en clínicos y en la vida real. Esta es una publicación del año anterior que está en JAMA, es un metaanálisis sobre la prevalencia y la incidencia de enfermedades de transmisión sexual en programas de PrEP a nivel global. En este estudio se incluyó 80, en este metaanálisis se incluyeron 88 estudios que comprenden poblaciones evaluadas entre el 2013 y 2018. Se incluyen el 30% de esos estudios vienen de países de bajos ingresos. Aquí está el mapita que está en esta gráfica que está en ese metaanálisis. Nos ilustra de qué poblaciones vienen, ¿cierto? Y ellos lo que encuentran, y esto les quiero llamar la atención, es que al momento que los pacientes ingresan a estos programas, la prevalencia de ITS es bien alta. Miren ustedes, por ejemplo, en el caso de clamidia, que es una de las infecciones más prevalentes, es del 10%, ¿sí? De cualquier, o sea, cualquier sitio anatómico, porque en estos estudios muchos de ellos se hace toma de muestras en genitales, anorrectal y orofaringe, ¿cierto? En el caso de Neisseria gonorrea, la prevalencia fue del 11% y sífilis un 5%, y hay otros agentes que pues también debemos tener presentes. Y cuando se evalúa cualquiera de estas, pues más o menos una cuarta parte de los pacientes tienen, o de las personas que inician en un programa de PrEP tienen una ITS. Entonces esta es una oportunidad clave para nosotros intervenir y también cortar las cadenas de transmisión de estos otros agentes, que no nos quedemos solamente con la expectativa de que vamos a prevenir VIH y qué pasó con las otras. Y la incidencia, el seguimiento de estas personas, pues nos muestra que, claro, hay una alta exposición y es algo que pues, se tiene que trabajar. Hasta el 72% de cada 100 personas año en seguimiento, 72 muestran una nueva infección a lo largo del seguimiento. Entonces, esta es una oportunidad porque, de un lado, pues muchas de estas infecciones son asintomáticas, sabemos que están ligadas a complicaciones que pueden afectar la vida, la salud de estas personas, dolor pélvico, cáncer, como nos mostraba el doctor Capataz, la infertilidad en mujeres, el caso de hepatopatías y cáncer hepático, la sífilis. Y pues si muchas de estas no están controladas, también sabemos que pueden aumentar el riesgo de transmisión de VIH. Entonces, en este grupo es clave tener la tamización, y por ello es que pues es otra de las recomendaciones en un escenario integral de prevención. Y sobre todo, por ejemplo, teniendo en cuenta esto que a veces nos enfocamos en la evaluación de lesiones en genitales, pero la orofaringe, por ejemplo, este es un caso de una faringitis gonocóxica, que pues obviamente por clínica no vamos a diferenciarla de otros agentes. Además, porque sabemos el problema tan serio de resistencia a penicilina, a quinolonas que tienen esta bacteria y que pues también es una oportunidad de poder impactar. Entonces, bueno, les mencionaba también que dapivirina tiene la evidencia, ya OMS la ha recomendado, y por eso es que en nuestra guía de práctica clínica, de las recomendaciones que se han dado, es muy similar a lo que les he mostrado del CDC y que están prácticamente pues en todas las guías ya en otros continentes. Entonces se recomienda el uso de tenofovir en tricitabina y de TAF diario como medicamento para prevención en mayores de 12 años.
Y sabemos pues que ya las presentaciones de algunas de ellas, por el caso de tenofovir, pues sí, por INVIMA está bajo también esta indicación. Cuando estén disponibles los anillos de dapivirina para el país, la guía ya te recomienda pues su uso. Y en cuanto a el patrón de prescripción, ya sea diario o por demanda, pues la guía pues también se pronuncia teniendo en cuenta que sí, que la percepción del riesgo y que es diferente y que las terapias y el análisis que se hace y que se considera a demanda puede ser igualmente efectivo y que no debería ser una camisa de fuerza dejarlo solamente o ordenar una prescripción diaria de tenofovir. Entonces, que incluso eso ya hay unos estudios que han evidenciado que puede afectar la adherencia cuando no hay un diálogo de evaluación. Entonces, pues, este es una conclusión a grandes rasgos que, pues, realmente el uso de medicamentos para prevención antes de la exposición, pues, ya está muy probada, se ha recorrido un camino bien amplio que ha mostrado que es una intervención efectiva y segura. También, pues, los expertos que han intervenido en el desarrollo de la guía han hecho uso de información, estimaciones de la costo-efectividad y realmente esta es una intervención que en poblaciones de alto riesgo sería costo efectiva y tendría un impacto que podríamos verlo en un periodo pues corto, aún con coberturas bajas, ¿sí? Tan bajas como un 2, 20% de las personas que deberían recibirlo y por eso pues ya debemos estar listos y pues muy enterados para informar muy bien a todo nuestro entorno, pero que lo ideal definitivamente para que PrEP tenga un impacto en la salud de las personas que la reciben, no solamente va dirigida a una prescripción de un medicamento, sino que sea la oportunidad que como equipo de salud hagamos acciones integrales e intervengamos en todas estas infecciones que afectan y que pueden llevar a un desenlace malo para VIH, pero malo para la salud global de los pacientes y sea la oportunidad de cortar las cadenas de transmisión de otras ITS. Muchas gracias. Doctora Elsa, muchas gracias por su excelente presentación. No hay duda que la PrEP constituirá una estrategia importante en la parte de los objetivos que queremos para el 2030 de acabar con la epidemia de VIH. El doctor Blanco nos pregunta, ¿podemos utilizar los inhibidores de fusión y CCR5 como PrEP? Sí, sí hay estudios en los cuales, por ejemplo, el caso de Maraviol, pues sí se habló, de hecho en la guía se ha contemplado. Lo que pasa es que, pues sabemos que los costos son bastante altos y en el caso de Maraviol, pues las interacciones con medicamentos, pues también son relevantes y por eso sería una opción en casos muy remotos que no se pudiera utilizar tenofovir en tricitabina por ahora. Entonces, pues es una opción. Obviamente se están evaluando varios otros medicamentos que pues yo no profundicé en uso de inhibidores de integrasa, pero este creo que es el desarrollo más grande. Sabemos que ya se están evaluando y que tienen, y obviamente hay la evidencia ya en ensayos clínicos publicados de la eficacia de las formas inyectables y de otro tipo de presentaciones. Pero la introducción de cada uno de ellos pues va a depender pues bueno de todo ese contexto que aparte de la eficacia demostrada en los ensayos pues se pueda garantizar un acceso a los mismos y pues por ahora ellos se está consolidando por ahora la evidencia y de otro lado pues los costos sí los hacen digamos, no prácticos, considerando que el medicamento, lo que les decía, la molécula ideal, la intervención, pues tiene que tener todas esas bondades de seguridad, eficacia, pero también de un costo razonable para los sistemas para que puedan llegar a los que lo necesitan.
Gracias, doctora. Una de las afirmaciones de los detractores del PrEP, porque tenemos detractores en esta estrategia, es el aumento de las infecciones de transmisión sexual diferentes a VIH en la población. No obstante, como usted lo explicó, también es la PrEP no es solamente un medicamento, sino una estrategia completa y eso nos permitiría detectar tempranamente y cortar transmisión. Sí, es cierto, ese es uno de los factores, pero realmente, miren que la prevalencia, lo que en todos esos estudios la prevalencia es alta porque pues la vía de transmisión de estas ITS pues son comunes a las mismas que tiene VIH y simplemente el fenómeno que se está identificando es que ellas están ahí, ¿cierto? Sí, hay algunos estudios que sugieren que eventualmente esa seguridad que te da mostrar una terapia, una intervención que es tan efectiva para prevenir VIH, eventualmente en algunos grupos o en algunas personas podría llevar a exponerse a cierto riesgo, pero yo realmente no lo creo así. Tenemos un problema de un lado de vigilancia y de verdad estimar cuánto es la prevalencia de esta infección. Y esto es una cosa que yo me he cuestionado. Por ejemplo, en los mismos programas de VIH tenemos dificultades para hacer diagnóstico de gonococo, de clamidia, pues, o sea, se hace un manejo sindromático que no debería ser para esta población, porque ya se ha demostrado que, digamos, en población general, con conductas de bajo riesgo, pues no es costo efectivo hacer pues, un diagnóstico microbiológico, pero en estos grupos sí. Entonces, simplemente lo que está evidenciando estos estudios que son tan viciosos es mostrarnos la magnitud del problema que hay alrededor de las otras infecciones. Y eso es tan, pues, como lo que yo creo que mi mensaje que yo les quiero dar hoy. Nosotros tenemos que insistir en la prevención de forma integral, ¿sí? Y no creo que realmente introducir tenofovir, introducir PrEP o cualquier molécula de prevención, entonces le va a facilitar la incidencia de otras, sino simplemente estos estudios nos ayuden a visibilizar la magnitud de este otro problema. Y entonces no lo tenemos que ver como una amenaza, es una oportunidad que por fin las personas que requieren estas intervenciones se nos van a acercar, de pronto con la intención solamente de VIH, pero porque no tienen el conocimiento de las otras. Y es ahí donde nosotros podemos impactar y regalar. Sí, muy bien, está excelente y probablemente si lo hacemos bien, los informamos y hacemos la vigilancia, vamos a también a disminuir el impacto que tiene gonococo, clamidia y estas otras entidades. Entonces, pues yo al principio, hace unos años, tuve esa misma percepción, pero creo que los datos lo que nos muestran es eso, que sí, están ahí, que no las veíamos, y ese es el beneficio de los ensayos clínicos bien conducidos, que tienen recursos para mirar todos los aspectos que pueden involucrar la atención de estos pacientes. Entonces, no es una amenaza, es una oportunidad.